La imagen de la Virgen de Guadalupe encuentra sus primeros vestigios en la España del siglo XIV, concretamente en el monasterio de Guadalupe en Extremadura, España. Este centro religioso, el monasterio de Guadalupe en Extremadura, España, consolidó su prestigio como un lugar de peregrinación y devoción hacia la Virgen María mediante relatos que vinculaban a la Virgen con intervenciones milagrosas. Su relevancia para la monarquía en ese entonces y los exploradores españoles que ya estaban viajando hacia el Nuevo Mundo posicionaron la figura de María, de la Virgen María, como figura protectora en las empresas expansionistas, es decir, llevaban este símbolo como protección para sus exploraciones y de colonizaje en estas tierras. Con la llegada a América, la implantación de la devoción a la Virgen María adquirió una dimensión estratégica en el proceso de evangelización, es decir, los colonizadores se dieron cuenta que este símbolo podía servir como una estrategia para evangelizar y reculturizar a los habitantes de estas nuevas tierras. ¿Qué les parece? En la Nueva España, la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego en 1531 en el Tepeyac. Tepeyac significa en la punta del cerro, eso significa la palabra Tepeyac. Bien, les decía que la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego en 1531 en el Tepeyac marcaron esta historia de evangelización a través de la imagen del culto a la Virgen de María y después a la Virgen de Guadalupe. El culto guadalupano se insertó en una tradición mítica que ya atribuía a ese lugar, al Tepeyac, que significa en la punta del cerro, un carácter sagrado para la religión mesoamericana, particularmente porque los indígenas es precisamente ahí, en el cerro del Tepeyac, donde adoraban a Tonantzin, la deidad madre mexica que representaba la madre naturaleza. Cuando hablamos de esta imagen de la Virgen, del simbolismo de la Virgen María, después de las advocaciones que pueden ser la Virgen del Rosario, la Virgen de la Macarena, la Virgen de Guadalupe, hablamos precisamente del simbolismo de la madre naturaleza, la madre protectora, la que es generadora y otorgadora de vida. Por eso es que ustedes van a encontrar en la mayoría de la iconografía de vírgenes, van a encontrar la imagen de una luna, menguante. Una luna que está así en forma como de una cuna, porque esa luna así representa la maternidad. Y a lo que se refería el simbolismo es que esta maternidad se refiere a la madre naturaleza. De tal manera que la iconografía que se tomó para la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver con la tierra morena, que está cubierta sobre un manto de estrellas. Vean qué interesante. Quienes fueron muy importantes en la transmisión de esta culturización y evangelización fue la Compañía de Jesús, los llamados jesuitas. Aprovecho para platicarles que en este momento estoy escribiendo un libro que se llama La Compañía Masónica de Jesús, en donde estoy colocando en esta investigación las coincidencias o discrepancias que surgen de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, con la masonería. Con los masones. De tal manera que en esta investigación también me di cuenta de la participación que tuvo la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, en la inmersión de este culto a la guadalupana que se sobrepone al culto mesoamericano de Tonantzin. La Compañía de Jesús
Los jesuitas, desde su establecimiento en la Nueva España, desplegaron una estrategia evangelizadora basada en la apropiación de simbolismos locales para reforzar la fe cristiana. Es decir, los jesuitas se dieron cuenta de que podían tener un mayor impacto evangelizador utilizando esta estrategia de apropiarse de simbolismos locales, en este caso de la figura de Tonantzin, la madre de los mexicas, la madre natural, y de esta manera sobreponer la imagen de Guadalupe para reforzar la fe cristiana. En el caso del culto a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, los jesuitas explotaron la identificación de la cultura nativa hacia la adoración a la madre naturaleza con los elementos simbólicos y narrativos de la Virgen Morena de Guadalupe. Particularmente, enfatizaron la comprensión de la Virgen como intercesora maternal, una figura que armonizaba con las cosmovisiones autóctonas. Les explico, ayer en la celebración de la Virgen de Guadalupe en la villa, escuchaba a un sacerdote ahí decir que la Virgen de Guadalupe, más que una otorgadora de dones o de favores, es una intercesora. Es decir, ella, la imagen de la Virgen, intercede ante los mortales con el propio Dios, en este caso con el Hijo, que es Jesús. El padre Francisco de Florencia, les estoy hablando ya acerca del siglo XVI, el siglo XVII, el padre Francisco de Florencia, que fue un destacado historiador, miembro de la Compañía de Jesús, es decir, él era también jesuita del siglo XVII. Francisco de Florencia, fíjense, no se habla mucho de él, pero jugó un papel muy importante para la transmisión del culto de la Virgen de Guadalupe. Porque él, con sus documentos que escribía, él era un historiador destacado, intentaba legitimar y propagar el culto guadalupano. Su obra, lo que él escribió, buscaba satisfacer tanto a las autoridades religiosas como a los nuevos fieles, en su mayoría, la mayor parte de los fieles que él quería convencer, pues eran indígenas. Estos documentos conformaron los relatos sobre los milagros atribuidos a la Virgen. Los jesuitas fomentaron la asociación de la Virgen de Guadalupe con valores de identidad. Estos valores de identidad serían reactivados en el contexto de la Guerra de la Independencia, que fue la primera vez que se utiliza la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de identidad social y política para lograr de esa forma la independencia con España. Recordemos que fue el cura Miguel Hidalgo y Costilla quien fue educado en su niñez por jesuitas, y a él le tocó precisamente la expulsión de los jesuitas después, pero guardaba un gran cariño hacia la Compañía de Jesús. Miguel Hidalgo y Morelos. De hecho, Morelos propone en una de sus propuestas independentistas que se recupere la Compañía de Jesús en México, que habían sido expulsados en el siglo XVIII. En el siglo XIX, la influencia jesuita en la construcción del símbolo patrio, o sea, ya no la visión de la Virgen de Guadalupe como solamente un tema religioso, sino también utilizado este símbolo como una figura social y política. Esta construcción de este simbolismo patrio fue influencia de los jesuitas, que se manifestaron de manera evidente en el estandarte del cura Miguel Hidalgo, quien estudió con los jesuitas y le tocó la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Bueno, los jesuitas fueron expulsados de todo el mundo, de todo el mundo. De ahí viene la tesis de mi libro, este libro que estoy escribiendo acerca de la Compañía de Jesús, la Compañía Masónica de Jesús, así se llama mi libro. La Virgen de Guadalupe fue asumida como estandarte por Miguel Hidalgo y también otros líderes independentistas, que el símbolo se convirtió en emblema de la lucha por la independencia. ¿Sabían ustedes
que del otro lado, del lado de los españoles, de la monarquía, de la realeza, del ejército realista, utilizaron también un símbolo de María, pero ese símbolo no era Guadalupe, era el símbolo de la Virgen del Rosario, de tal manera que se dieron cruentas luchas entre vírgenes. Bueno, no entre vírgenes, los seres humanos ponían a luchar a las vírgenes. Es más, hubo casos en que pelotones fusilaban la imagen de la Virgen del Rosario del lado de los independentistas o fusilaban la imagen de la Virgen de Guadalupe los realistas. Imagínense, estamos hablando de la misma figura maternal que es María, con diferente advocación. Una es Guadalupe y otra es la Virgen del Rosario. Los seres humanos toman una como estandarte para la independencia y otros seres humanos lo toman como estandarte de la monarquía realista. Y los símbolos empiezan a pelear entre sí. Bueno, los seres humanos ponen a pelear a las vírgenes cuando se trata de la misma figura materna. Estamos hablando de la Virgen María, la madre de Jesús de Nazaret. Muchos de estos líderes de los cuales hablo que tomaron a la Virgen de Guadalupe como estandarte, muchos de ellos fueron formados en colegios jesuitas. Es el caso, por ejemplo, de Guadalupe Victoria, es el caso de Allende, es el caso de Morelos, es el caso del cura Hidalgo. Esta apropiación política de la figura guadalupana consolidó su papel como un emblema de resistencia frente a la opresión española. De ahí que el símbolo identitario de Guadalupe tiene mucha relevancia para las culturas indígenas, que aún acuden al Tepeyac para adorar a la madre naturaleza en la figura ya sea de Tonantzin o ya sea en la figura de Guadalupe. El simbolismo guadalupano tiene un espacio de encuentro cultural. La iconografía de la Virgen de Guadalupe sintetiza una multiplicidad de significados que trascienden lo religioso. Su manto estrellado, como les decía, la luna bajo sus pies, que representa la maternidad. Bueno, hasta este angelito que ya aparece con los colores de la bandera nacional, cuando se supondría que en la época de las apariciones no existían los colores de la bandera nacional. También me encontré un dato interesante. Hubo una época en que el estandarte de la Virgen de Guadalupe estaba cosido por la mitad, porque ahí vemos una fotografía, fíjense, precisamente de unos revolucionarios que estaban cargando este estandarte porque estaba cosido el ayate en la parte central. Su manto estrellado, les decía, es parte importante de la iconografía y representa el universo, representa esto que cubre la tierra, que cubre a la madre naturaleza, este espacio estrellado que representa el universo, la luna bajo los pies de la Virgen de Guadalupe que representa la maternidad y no es un símbolo que solamente lo vemos en Guadalupe, lo vemos en la figura de la advocación de María en San Juan de los Lagos y lo vemos en diferentes vírgenes. La propia Virgen del Rosario también tiene esta luna. Les decía también acerca del angelito con las alas en forma de banderita de México. Todas estas toda esta iconografía evoca referencias tanto bíblicas como también referencias prehispánicas. De hecho, fíjense, este halo de resplandor que tiene la Virgen de Guadalupe es el mismo que tiene el escudo de los jesuitas. El escudo de los jesuitas es un sol resplandeciente y estos rayos que salen de la imagen del sello de los jesuitas es el que vemos precisamente también en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estos simbolismos integran elementos también astrológicos, mexicas y de las tradiciones judeocristianas, de tal manera que a este conjunto de símbolos, de imágenes, de estructuras mentales que nos revocan otra cosa, a este simbolismo se le llama sincretismo, que es el conjunto de diferentes culturas unidas en una sola imagen. Esta amalgama simbólica facilitó su aceptación entre diversos sectores sociales.
desde las comunidades indígenas hasta las élites criollas, que también adoptaron la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de identidad del naciente México, después de que por la independencia nos independizamos de España. Además, la narración de las apariciones atribuidas a la Virgen generó un conjunto de relatos que servía no solo como instrumento de evangelización, sino también como medio para legitimar el poder de la Iglesia en el contexto de tensiones sociopolíticas. Este fenómeno, que ha sido estudiado ya por diferentes ideólogos, diferentes pensadores, estudiado desde la perspectiva de uno de ellos, que se llama Michel Foucault, permite interpretar el culto guadalupano como un dispositivo de poder que articula la religión con estructuras de dominio y de resistencia. Veía ayer, fíjense qué interesante, veía ayer a una persona, una mujer, una joven, que fue a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento de que algún favor, algún milagro le había otorgado la Virgen. Y comienza en las mañanitas diciendo: yo no soy nadie, yo soy poca cosa, soy nada. Así comienza esta persona después para cantarle las mañanitas a la Virgen. Y eso viene a colación por este tema que plantea Michel Foucault, cómo hay estructuras simbólicas que sirven como dispositivos de poder para articular la propia religión con estructuras para dominar. Y de ahí surgen también movimientos de resistencia, que fue como el que ocurrió en el movimiento de independencia, cuando Miguel Hidalgo toma ese estandarte para un tema de liberación. La libertad es uno de los factores principales de las reivindicaciones sociales en todo el mundo, y obviamente México no está exento. La Virgen de Guadalupe constituye un eje fundamental para comprender la historia cultural y política de México. Su culto, gestado en un contexto de dominación colonial y reelaborado, resignificado en distintas etapas de la historia nacional, ilustra la capacidad de las tradiciones religiosas para adaptarse y resignificarse. Los jesuitas, en su momento, con su enfoque erudito, habrá que señalar que los jesuitas se han distinguido siempre por su carácter educacional y de investigación. Los jesuitas, con su enfoque erudito y pragmático, no solamente promovieron la devoción a la Virgen de Guadalupe, sino que también contribuyeron a que este culto se inscribiera en el imaginativo colectivo, en el llamado imaginario social, como un símbolo de identidad y de transformación cultural.